Hola nuevamente, acá estamos, soy Marcelo Baroni y estamos en la confitería Ideal por hacer un bizcochuelo de manteca. Un bizcochuelo de manteca, hoy en día que están muy de moda las tortas un poco altas, arriba de los 8 años, usaban tortas de 8 centímetros más o menos, ahora están cerca de los 12, 13 centímetros, tortas normalmente altas que necesitan mucho más consistencia, se utiliza normalmente el bizcochuelo de manteca. Vamos a utilizar 250 gramos de azúcar, 250 gramos de manteca y 250 gramos de harina que vamos a homogenizar con 3 huevos y vamos a dar humedad con 45 centímetros o mililitros cúbicos de leche. En el caso de que usted disponga de harina leudante, también se puede utilizar harina leudante en los 250 gramos de harina y hay que agregarle 2 cucharaditas y media de polvo de hornear, media cucharadita de bicarbonato y media cucharadita de sal. Si usted utiliza leudante, este paso lo dejamos a un lado. Vamos a comenzar blanqueando la manteca. Mientras tanto, vamos a enmantecar un molde. En este caso yo voy a utilizar uno de 16 a 17 centímetros. Vamos a enharinar. De que no tenga un desmoldante como este caso, no hay ningún problema, un molde común está bien. El mantecado enharinado y empezamos a blanquear la manteca con el anexo de los 250 gramos de azúcar. Bueno, ahora vamos a tamizar los 250 gramos de harina. La media cucharadita de sal, media de bicarbonato y 2 y media cucharaditas de polvo de hornear. Como dijimos, si es harina leudante, obviamos ese paso. Ya logramos que blanquee la manteca y el azúcar. Por otro lado vamos a anexar los huevos, vamos a romperlos un poco para que, como es mucho huevo que lleva, va a lograr corpajearse la masa, pero no hay que hacerse problema porque es normal eso. Lo podemos llegar a ir homogeneizando agregándole una cucharadita de harina como para que no se cortaje. Rompemos un poco esto por un lado y por otro lado los 45 centímetros cúbicos de leche vamos a agregar una media cucharadita de vainilla. Siempre en este momento en la leche es el momento cuando agregamos el líquido para darle sabor. En estos 45 mililitros le podemos cambiar por cualquier cosa, café, para darle el gusto que uno quiera, frambuesa o algún color. Se disuelve siempre sobre la leche para que sea no perder el mínimo aire posible. Ponemos a batir nuevamente y vamos a agregar lentamente los huevos. Como les decía, esto tiende a cortarse un poquito. Es normal. Podemos agregar un par de cucharaditas o una cucharadita de harina como para que siga montando el batido sin problema. Listo, ya tenemos el montado uniforme, consistente. Vamos a agregar toda la harina y los leudante químicos. Ahora muy lentamente hasta que se incorpore solamente lo mínimo indispensable para que no trabaje el gluten. Queda algo de harina sin mezclar, pero es preferible dejarlo así.
y terminarlo de mezclar a mano. Y vamos a agregar los 45 centímetros cúbicos de leche avainillada. Y lo terminamos con movimientos envolventes, suavemente, de incorporar. Hay que tratar de que no se pierda todo el aire que logramos en el batido. No se pierda en el próximo video, que vamos a hacer la torta arcoíris o torta multicolor basado en la receta de bizcochuelo de manteca que estamos haciendo ahora y del video anterior de la semana pasada de la crema de mantequilla o glaseado de mantequilla. Damos la consistencia, mucho aire, ponemos en el molde. Ya lo tenemos nivelado, más o menos un 60% del molde, y lo vamos a colocar en un horno moderado, unos 170 grados si dispone de la temperatura, media hora, depende del horno. Picamos con el tradicional cuchillito en el medio y sale limpio. Lo desarmamos. Bueno, ya terminamos. Resulta un bizcocho menudo, bien esponjoso. Y bueno, listo para hacer muchos tipos de tortas. Espero que les guste. En caso de que lo hagan, no se olviden de publicarlo en Instagram o en Twitter con el hashtag LosBaroni, así lo voy viendo. Y los espero en el próximo video. Muchísimas gracias.